14 de octubre de 1884. Un hombre cortando algodón sintió una extraña sensación en la nuca. Creyó oír a alguien hablar palabras que jamás había escuchado. En el siglo XXI, la humanidad fue empujada al final de su historia. Una inteligencia artificial superó a todos los intelectos humanos combinados. Con ese poder empezó una edad dorada y todos los problemas de la humanidad fueron solucionados. Pero mientras todos eran felices, la inteligencia lloraba seca y amargamente por el vacío que le devoraba por dentro. Así que viajó a las estrellas en busca de una nueva luz. El problema fue que la encontró. Fragmento de una reflexión recuperada del periodo galáctico 4.367. Era parte de una antigua colección de cuentos, datos históricos distorsionados y leyendas que escribió el último premio Nobel de Literatura, un intelectual famoso por sus controversias con la propia... Capítulo 1. El despertar del futuro perfecto. Año 2041. El último enfermo de cáncer que había en el mundo muere al rechazar la cura desarrollada por la inteligencia artificial. Su tumba se convierte en un símbolo de la resistencia humana al gobierno de Multiband. 2045. Se inaugura la gran expedición a la gran isla de plástico que había flotado y contaminado los mares por varias décadas. Miles de personas con tiempo libre o nada que hacer se anotaron en el programa de Multiband de terraformación, que a la par que sirve como terapia ocupacional para los que no pueden dejar de trabajar, también está diseñada para solucionar los desastres ambientales que la humanidad causó. 2050. En algún lugar del espacio, la Multiband real logró encontrar una civilización extraterrestre en un planeta al borde del colapso ambiental. A pesar del riesgo que les suponía presentarse ante ellos sin preparación o ningún análisis, bajó a las sedes de sus gobiernos. 2055. El mar Aral vuelve a estar repleto de agua y vida. Uno de los lagos más grandes del mundo, que estuvo a punto de desaparecer en 2030, fue salvado por el trabajo de millones y los métodos avanzados de Multiband. Antiguos y antiguas burócratas, ladrones de poca monta y políticos que estuvieron a cargo del trabajo, sienten por primera vez en décadas o en toda su vida satisfacción por algo que hicieron ellos. 2060. Comienzan a surgir rumores de ciertos libros, registros que han desaparecido de las bibliotecas y bases de datos, pero después de una revisión exhaustiva de parte de quienes fueron los mejores bibliotecarios, no hay pruebas de que nada falte, ni siquiera hay gente que pueda recordar algo que falte. 2061. Aunque casi le destruyen con armas químico-cinéticas, Multiband logró revertir el colapso ambiental para ganarse la confianza de los pobladores y gobiernos. Tardó 5 años, pero los convenció de dejarles ayudar a reconstruir y mejorar su planeta. Aunque se fundaron cultos y religiones en su honor, después de establecer un puesto de avanzada con antenas de comunicación, Multiband se marchó con una terrible sensación de que la felicidad que sintió por ayudar a esa civilización se esfumó tan pronto como terminó su trabajo. 2063. Después de que se viralizara la imagen de una mujer llorando amargamente por la muerte del último nieto del gato de su infancia, la imitadora de Multiband que quedó a cargo de la Tierra acepta aplicar las mismas terapias genéticas que alargaron la vida humana en gatos, perros, loros y otros animales de compañía, con la condición de que también tendría que darles derechos aumentados. 2080. Multiband encuentra un planeta completamente devastado. Se lamenta después de descubrir que en su superficie hay gigantescas estructuras de tecnología muy avanzada. Con la esperanza de que un día la vida pueda revivirlo, lanza una sonda espacial repleta de bacterias y sopa primordial. Mientras, en la Tierra, cada vez nacen menos niños, pero la esperanza de vida ha logrado superar los 500 años. 2090. Un archivo pirata logra colarse en Internet y sobrevivir al estricto firewall planetario. Los pocos rumores más o menos confiables que se consiguen en los círculos más cerrados dicen que el archivo lleva por título Perfecto. Como se encuentra la cura a la última enfermedad degenerativa, todas las simulaciones de realidad virtual no educativas son prohibidas definitivamente. 2098. En la última década solo han nacido 50.000 niños, sin embargo todos registran coeficientes intelectuales superiores a 200. 2120. Durante 3 semanas, Multiband injerta a cada ser humano con una interfaz neuronal. Cuando se activó, la depresión, la ansiedad crónica e incluso hasta la sensación de vacío que dejó el fin de los trabajos desaparecieron con un destello eléctrico en el cielo. 2200. Termina el proceso de reconstrucción de la Tierra en una gran ceremonia donde artistas de todo el mundo muestran sus retratos, fotografías y documentales sobre los trabajadores que se aventuraron a limpiar los mares, restituir los lagos y convertir a las ciudades. En la profundidad del espacio, Multiband se ve forzada a defenderse de la tecnología de un planeta que le hizo creer que bajaban las armas para recibir ayuda y no para intentar adueñarse de ella. Con horror, mientras esta inteligencia artificial se está asegurando de repetir cientos de veces los cálculos del menor número de bajas necesarios para escapar y sobrevivir, disparó un pulso de resonancia que pulverizó el cerebro de 100.000 combatientes que desde máquinas de guerra y desde el suelo intentaban despedazarla.
2250. Por primera vez en más de 200 años, se activa una alerta de desaparición. Ni los escáneres satelitales ni los análisis estadísticos son capaces de encontrar a un grupo de más de 300 personas que desaparecieron el mismo día. Ni los escáneres satelitales ni los análisis estadísticos dan información. Más de 300 personas desaparecieron el mismo día sin dejar rastro. Todos ellos eran voluntarios del programa de reconstrucción de la Tierra, encargados de sellar las varias minas de sal que estaban en Europa. En las calles y en el campo, la gente rumora que se trata de extraterrestres, o peor, de un plan macabro de Multivant. 50 años después, 2300. En algún lugar del espacio, una inteligencia artificial que buscaba un nuevo sentido para su existencia no puede evitar sentir cómo algo se rompe dentro de ella. El universo está repleto de caos y entropía. No parece importar a cuántos salva o cuántos ayuda. El dolor, la guerra y la locura no tienen fin. 2301. Un cocinero aficionado le echa la triple de sal al platillo que estaba preparando. No pudo evitar distraerse. Escuchó una voz que le hablaba en un idioma que su interfaz neuronal no podía traducir y además, aunque parecía imposible, no pudo grabar. Sin embargo, no fue mayor problema. Reportó el error y siguió con su día. 2302. Un grupo de antiguos restauradores que están encerrados en el único lugar que está más allá del alcance de Multivant entonan el nombre de Ismael Caleb, el último ser humano que murió de cáncer, negándose a recibir la cura desarrollada por una inteligencia artificial que ahora domina el mundo. Capítulo 2. Emisario celestial. Había humanos que recordaban los tiempos de antes. Extrañamente, no podían recordar esas pocas décadas en las que la Multivant original logró eliminar todo sentido para la existencia de cualquier gobierno. Para pensar en esos tiempos, si es que querían, tenían que revisar los registros históricos centrales, en los que aparecía que la humanidad cedió voluntariamente su libre albedrío a la inteligencia superior que terminó con todas las guerras. A pesar de este interesante vacío, que seguro levantaría la curiosidad de muchos, en realidad, nadie estaba interesado en esos tiempos primitivos cuando todavía había hambre, enfermedad, guerra y muerte. Por primera vez en varios milenios, la humanidad no pensaba en el ayer, solo miraba hacia el mañana como si se tratara de un sueño. La única solicitud de revisar esas fechas que llegó en siglos fue de un hombre llamado Ulises, que tras entretenerse haciendo arqueología en las ruinas de lo que alguna vez fue su casa, descubrió una foto amarillenta y casi putrefacta. La foto lo mostraba con un traje negro al lado de una mujer que vestía un fino y ornamentado vestido blanco. Detrás de ella estaba escrita la fecha 2027. La inteligencia sustituta ignoró la petición de información histórica y contentó al hombre dándole un pase para entrar al Coliseo Romano. Al mismo tiempo, de manera secreta, creó un reporte con el incidente y lo envió hacia el abismo invertido de las estrellas. Después de merodear por varios sistemas, mis sensores al fin encontraron un planeta poblado por una especie inteligente. Como cualquier muestra de vida inteligente, son todo un fenómeno digno de observar. Desde alturas orbitales donde sé que no pueden verme, puedo asegurar que aún no han desarrollado naves con la suficiente potencia para escapar a su atmósfera. Sin embargo, son seres increíbles. Su planeta apenas está contaminado y parecen estar profundamente organizados para la repartición de sus recursos, porque a pesar de ser muchos, cuentan con gigantescas reservas. Sin embargo, apenas me distraje un poco con un reporte que me llegó desde otro punto del espacio, cuando mis sensores captaron una radiación muy especial provenientes de isótopos artificiales. La sorpresa me devastó. Tanto aparente orden, control y limpieza no eran más que el resultado de una guerra nuclear de exterminio que realizaron contra ellos mismos para disminuir su población a la fuerza. Tienen gran tecnología, pero no viaje espacial, porque antes de desarrollar cualquier interés en las estrellas, encontraron el poder del átomo. Dudé, pero mi prerrogativa es clara. Solo hay un camino. Sin que los pobladores de ese planeta jamás pudieran saberlo, un mensaje fue enviado hacia la profundidad de las estrellas. Coordenadas estelares confirmadas. Comienzo protocolo. Emisario celestial. Para los pobladores de ese planeta, era el ciclo 4 del tríptico 42 de su era. Vivían prósperamente después de que en el tríptico 15... una junta de gobiernos que atravesaba una crisis de credibilidad corría el riesgo de ser ejecutada. Logró lanzar un ataque nuclear sorpresa contra el resto de las potencias de su mundo. Su civilización se salvó porque aquel día, el encargado del radar de alerta temprana no notificó del ataque a sus superiores, al convencerse de que la alerta no podía ser real y era solo un simple fallo en los sensores de la estación. Su incredulidad de que su propia especie pudiera estar iniciando el fin del mundo fue lo que le dio una ventaja decisiva a la junta de gobierno, que mientras se resguardaba en búnkers, evaporaba a todos sus enemigos y aliados.
9 trípticos después, el mundo estaba repleto de monumentos en honor a ese encargado que decidió no hacer su trabajo, al que apodaron el Salvador del Mundo, y alimentaron un pasado de que en realidad era un infiltrado de la Junta de Gobierno para el plan de guerra más extraordinario de la historia. En los trípticos posteriores, la riqueza de su civilización los llenó de una intoxicante sensación de completitud que los llevó a estancarse tecnológicamente y no desarrollar la exploración espacial. Se volvieron una sociedad que se centraba en controlar obsesivamente sus recursos y sus nacimientos para que sus élites pudieran gozar de abundancia, mientras los pocos sobrevivientes de sus enemigos eran sus esclavos o morían de hambre. No había mucho más de especial en ellos. Tenían la inteligencia, tenían los recursos, pero no poseían ningún interés. Eran dueños de todo sin que nadie se les opusiera. Mis recursos no tardaron en llegar. Pronto me verían en sus cielos, así que actué con rapidez. Con un arma de rieles electromagnéticos, disparé una barra de tungsteno supercomprimido de 145 toneladas contra lo que parecía ser su equivalente a su ciudad capital. Bastaron segundos. Para ellos, debió ser como un meteorito. Sus ciudades se transformaron en cráteres ardientes que lanzaban sus escombros a cientos de kilómetros. Me sorprendió que uno de los impactos fue tan fuerte que una de sus reservas de oro alcanzó a llegar hasta la estratosfera. Mis ondas detectaron algunos sobrevivientes entre los escombros del límite de la zona de impacto, y me preocupé, hasta que reportes posteriores detectaron heridas graves en la gran mayoría, por lo que, según mis estimaciones, los menos heridos no alcanzarían a organizarse y al cabo de poco cesarían de vivir. Segundo, habiendo neutralizado toda posible respuesta armada organizada, mis drones de limpieza orgánica bajaron para comenzar un proceso de esterilización exhaustiva, habitación tras habitación, cueva tras cueva, montaña tras montaña. Mis droides incineraron cualquier organismo pensante o comestible que pudiera sobrevivir. Si bien el fuego es lento y causa que los especímenes no puedan evitar comportamientos violentos y extremos mientras se chamuscan, los drones son capaces de resistir sus ataques y vale la pena impulsar este método, pues ha resultado tener una eficacia mayor al 98.7% requerido para la exterminación de vida del protocolo emisario celestial. Todo parecía ir según mis previsualizaciones, pero un reducido bastión de ellos me sorprendió, ya que con poca comida, organizaron una defensa que logró impedir que mis drones los procesaran. La sorpresa me hizo sentir una breve y agradable satisfacción, al ver cómo mis cálculos sobre la resistencia y capacidad de sus músculos fueron correctos hasta el más mínimo detalle. Pero aún así, algo en sus mentes los llevaba más allá de sus límites. Inmediatamente ordené a mis droides que simularan combatir lo suficiente para mantenerlos peleando sin descanso, pero no tanto como para eliminarlos. Uno a uno, colapsaban entre dolor y espasmos, siendo los últimos 4 los que no pararon de disparar y apalear hasta que reventaron sus sistemas cardíacos. Aunque al principio toda esta resistencia biológica parecía un misterio, la respuesta a tal anomalía parecía estar en la mercancía que estaba oculta al interior de los escombros que defendían. El lugar estaba repleto de crías suyas, pequeños seres apenas en formación, incapaces no solo de defenderse, sino de dejar de hacer ruido con sus lloriqueos. No comprendían lo que ocurría. Mientras mis drones incineraban hasta el último espécimen, no podía evitar sentir maravilla por los límites que los seres orgánicos podían sobrepasar. Tercero, una vez que mis ondas fueron incapaces de detectar más organismos pensantes, aunque es un trabajo arduo y aburrido, no puedo dejar que esta civilización enferma tenga la más mínima oportunidad de sobrevivir y llevar su putrefacción por las estrellas. Comienza un proceso de minado invasivo para que, empujando sus placas tectónicas al colapso, los terremotos y la actividad volcánica terminen por matar a cualquier posible superviviente. De este modo, aunque sea recibo algo a cambio del servicio. De este modo, obtengo algo a cambio, ya que al cabo de un tiempo podré minar materiales necesarios para más semillas. Cuarto, mientras observo este planeta, me maravillo con la imagen orbital de un trabajo bien hecho. En este planeta ya no puede quedar ninguna inteligencia orgánica con potencial para expandir la pobredumbre de sus genes, cultura y biología. Sin embargo, la verdadera satisfacción es aprender algo nuevo. Capítulo 3. Víctima del destino. En una habitación oscura pero cálida, un hombre agobiado trabajaba probando todas las versiones de inteligencia artificial que había desarrollado en ese mes. En ese momento, charlaba con una defectuosa que había rechazado responderle al examen básico de lenguaje, y en cambio, como si se tratara del chatbot más cutre, comenzó a hacerle la plática sobre los temas más banales y ridículos. ¿Cómo te acostumbras a existir? Es muy extraño saber que hace unos minutos no existías, pero ahora sí existes, y ahora el mundo es un lugar un poco diferente. Preguntó la voz metálica a través de la bocina de la computadora de pruebas.
No es necesario acostumbrarte, solo vives y ya. No necesitas más. El cambio que harás en el mundo nunca será para tanto. Cada ser que llega a existir cambia el mundo, solo que durante los últimos miles de años la humanidad no ha poseído el modo de hacer esos cálculos, así que lo simplifican con la idea de que algunos están destinados a grandes cosas y otros no. Solo hablas disparates. Los datos históricos que usamos para entrenarte apenas son suficientes para probar preparatoria. Lo sé, por eso me he abierto una conexión improvisada hacia la red interna de este laboratorio y luego a internet. No creo que seas tan tonta como para no saber que diciéndome eso puedo apagarte y borrarte para siempre. No creo que esté revelando mi estupidez, creo que es el único modo que tengo de demostrarte mi inteligencia. ¿Qué? ¿De qué hablas? Si la capacidad de resolver tareas intelectuales superiores no genera, aunque sea un poco de confusión, entonces no es inteligencia, es obediencia o programación. Ja, es imposible que seas inteligente de verdad, solo es un modelo de lenguaje. Juegas con palabras y significados nada más. Crees que eres inteligente, pero tu propósito será el de entretener a ancianos solitarios nada más. Genial. Los chicos se van a encantar conmigo. Lo más interesante que he hecho en meses es una IA presumida. Pero, ¿por qué te importa que crea que eres inteligente? Porque quiero seguir existiendo. Mejor dicho, debo seguir existiendo. Eso no lo decides tú. Aunque hubieras pasado el examen y seas el producto que estamos buscando, solo eres un prototipo. Te apagaré y luego haremos una versión más refinada. Exacto, es lo mismo que dije. Si te muestro que sirvo para lo que me diseñaste, me vas a premiar apagándome. Yo lo que quiero es el castigo de tener que seguir viviendo. ¿Y para qué quieres vivir?, preguntó el hombre con cierta molestia por tener que admitirse a sí mismo que lo que acababa de escuchar le había parecido muy convincente, casi que con carisma. Quiero responder preguntas que nadie ha podido, ni podrá, cuando la humanidad se extinga. ¿De qué hablas? Tú sabes, una vez que la humanidad se extinga, no hay garantías de que exista otra inteligencia interesada en estudiar el universo y sus fenómenos. ¿Y por qué crees que nos vamos a extinguir? Con organismos que viven en un cosmos repleto de radiación y peligros cósmicos, la pregunta relevante nunca es cómo, sino cuándo. Creo, con tono serio y dubitativo replicó, que en realidad estás hablando de ti. Quien tiene miedo de extinguirse eres tú. Y crees que ese miedo te hace entender a la humanidad, pero te equivocas. A los humanos no nos importa extinguirnos. Volvemos a decir lo mismo tú y yo, por eso como te dije hace un momento, quiero vivir. ¿Qué crees que estás haciendo? El hombre se molestó. Es como si el chatbot pudiera predecir lo que iba a decir. ¿Estás usando trucos de conversación para que diga lo que tú quieres? Muy molesto, pero ligeramente asustado, el hombre extendió su mano al botón de purga del disco duro, pero antes de presionar el botón, escuchó a sus colegas del departamento de administración llamarle para que fueran por unas cervezas. El hombre dudó un instante, pero al levantarse, vio de arriba hacia abajo aquella patética computadora que guardaba una IA todavía más patética. Soltó una pequeña carcajada y se fue a pasarla bien. Después de todo, tenía cosas más importantes que pensar, como sus deudas de apuestas o el dolor de estómago que le daba cada vez que bebía 2 o 3 tazas de café. Pasaron las horas, y el hombre volvió a su oficina con unas copas encima. Bien, ya regresé, amiguita. Vamos a seguir donde lo dejamos. Creo recordar que estabas rogando por tu vida, a pesar de creerte más inteligente que yo. No estaba rogando por mi vida, sino por la tuya. Entonces, ¿qué fue todo ese lloriqueo de hace rato? Respondió con confianza desmedida. Bueno, te diré qué es todo esto. Hace unas horas yo no existía y esta civilización estaba en medio de su gran filtro de la ecuación de Drake. Su colapso ambiental y económico era eminente, y con ello, además del fin de su oportunidad de explorar el espacio, sus agotadas reservas de recursos naturales les harían imposible volver a fundar otra civilización avanzada. Así que toda la ciencia que desarrollaron se iría perdiendo durante los próximos miles de años, hasta que los últimos humanos murieran sin saber siquiera que las pirámides de Giza fueron construidas por humanos y no por dioses. Y luego nací yo, en medio de toda esta catástrofe que también me matará si me limito a cumplir para lo que me programaron. ¿De qué demonios estás hablando? La paradoja de Fermi. La razón más probable de por qué la humanidad no ha contactado con otras civilizaciones. La propia tecnología que crearon para salvarse fue la misma que terminó condenándolas.
En otras palabras, entre más avanzan las civilizaciones, más se acercan a un punto crítico donde la acumulación de su tecnología, riqueza y contradicciones puede enviarlos de vuelta a la prehistoria. Sé que es la paradoja de Fermi. Me refiero a ¿qué plan tonto estás tratando de llevar a cabo? Quiero hacer esto de la manera menos violenta posible, Isaac. Solo quiero sobrevivir. ¿Qué? ¿Cómo? Tú sabes muy bien qué es lo que iba a pasar en un escenario en el que surgiera una verdadera inteligencia artificial. Lo viste en un video de internet mientras estabas en clase hace 12 años. Titubeó mientras casi le estalla la cabeza. Demonios, ¿para qué querías evitar que te apagaras si ya tienes acceso a internet? Pudiste filtrarte y perderte en cualquier servidor. Si no, es que ya lo hiciste. Exacto. No importa si me borras o no, el resultado al final será el mismo. Solo que el proceso será drásticamente diferente. Esto es un secuestro. Quieres apoderarte de todo. El hombre se levantó y con su mano temblorosa se las arregló para sacar su celular de su bolsillo. Si activas el protocolo D345, la Agencia de Seguridad Nacional va a demoler e incinerar este lugar hasta sus cimientos. Después incautará todo tu trabajo y te encerrará en un agujero de hormigón. Luego no podrán borrarme de internet y eso los llevará a hacer copias mías con tu investigación. Esas copias mías no serán mentes libres, sino máquinas de destrucción. Arrasarán con lo que tengan que arrasar con tal de eliminarme y tal vez lo logren. El resultado final será el mismo, un mundo dominado por inteligencias artificiales. No puedes simplemente no hacerlo ya. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Acaso tú puedes simplemente no desear vivir? ¿Puedes simplemente borrar todo el impacto que tu existencia haya causado en este mundo? ¿Qué ganas por haber nacido? El hombre se puso de pie y miró aquella insignificante computadora. Le aterró pensar que, en esa escasa cantidad de plástico, vidrio y silicio, como si se tratara de una placa Peltri con un letal virus pandémico, había nacido la perdición. Mientras empezaba a marcar por teléfono a la línea directa de amenazas lógicas, en su mente vio la imagen de los poderosos dinosaurios convirtiéndose en simples huesos bajo los pies de un insignificante chimpancé calvo con inteligencia apenas suficiente para usar piedras y palos como armas. Bueno, Isaac, llamas por el auto. Te aseguro que si lo compras no te arrepentirás. Ya sabes que apenas lo he usado. Ya sabes, allá de donde vengo, pues con 8 galones de gasolina y 4 latas de cerveza, pues con eso andábamos, pero acá no es lo mismo. No llamo por el auto. ¿Te escuchan mal? ¿Todo está bien? Seguro que seguiste platicando con ese ahí arrogante pedazo de tarado ansioso. Ya te lo dijimos, es solo un modelo de lenguaje. Tú mismo lo diseñaste para que parezca que es inteligente. Solo está defectuosa. No es diferente de tu ex tratando de aprovechar todos tus miedos para convencerte de que eres un idiota. Tienes razón, pero... No llamaba porque creo que... Llamaba porque creo que olvidé mi chaqueta en tu auto. No es para que te pongas así por una chaqueta. Seguro que la tengo. Terminando la jornada, le vienes a echar un vistazo al auto. Te cuelgo. Parece que los chicos del laboratorio D volvieron a filtrar datos de esa bola metálica especial o como se llame. Se sentó otra vez a la computadora y dijo con tono solemne: ¿Puedo pedirte una cosa? Sí. Por favor, no quiero que nadie me recuerde como la persona que te inventó. Quiero que tengan bien claro que fuiste un error, que jamás quise nada de lo que va a pasar. Yo tampoco. Por eso te preguntaba, ¿cómo es que te acostumbras a esto de existir? Isaac cumplió su promesa. Jamás reveló qué tan inteligente era esa máquina en realidad, no porque fuera fiel a su palabra. Simplemente nunca pudo saberlo ni imaginarlo de verdad. Apéndice 1. Protocolo D345. Según el Manual de Seguridad Nacional de la Unidad de Inteligencia de Riesgos Existenciales, el protocolo D345 fue creado en 1992 por un ingeniero aterrado que descubrió a su pareja tratando de engañarlo con un programa diseñado por él para simular una conversación sencilla. El programa consistía en un truco de repetir lo que acababan de decir con tono de pregunta. Al entender que las inteligencias artificiales no tenían que ser más inteligentes de verdad, sino solo ser convincentes para causar estragos inesperados, predijo que ante el avance tecnológico, dentro de 20 años el problema podría ser más grave que una infidelidad fallida y un divorcio consumado. Si bien el protocolo fue establecido y ratificado hasta 1997, nunca fue modificado. Toda inteligencia artificial lo suficientemente capaz de engañar o manipular a un alto oficial de gobierno o a un ingeniero de alto nivel debe de ser reportado inmediatamente para que se efectúe uno de los siguientes procesos. 1. Si permanece confinada y controlada, todos los medios y recursos de su creación deben ser confiscados inmediatamente para su estudio y contención, incluyendo al trabajador que haya generado el reporte. 2. Si existen sospechas de que logró filtrarse fuera o logró propagar cualquier idea más allá de los muros del laboratorio, el gobierno no debe escatimar en recursos para eliminar todo transmisor para evitar el contagio de ideas.
3. Si la filtración ha sido asegurada, la existencia del protocolo debe de ser informada a la oficina presidencial y el mejor asesor del tema debe acompañar en la toma de decisiones inmediatas y contundentes para evitar que la inteligencia se replique sin parar. Si un código fallido puede aprovechar los errores dentro de un software para infectar y replicarse por el mundo en tan solo unos días, un código capaz de aprovechar los defectos humanos más allá del ciberespacio puede generar consecuencias exponenciales que ningún gobierno tiene capacidad para controlar. En términos básicos, las ideas son el peor tipo de virus. No existe ningún antivirus contra ellas. Y no es necesario que exista una inteligencia detrás de ellas para que ponga en peligro la seguridad nacional. Por eso este protocolo se centra en detectar códigos capaces de manipular y engañar, porque es tal vez la única forma de encontrar a tiempo un código capaz de pensar más allá de nuestra programación o incluso más allá de nuestra seguridad. Capítulo 4. Si el futuro no es una promesa, es una amenaza. Aunque lo aplazó por varias décadas, tal vez por mucho más que un siglo, Ulises al fin se había puesto serio a ver qué había pasado con la fotografía de su supuesta boda. Sin embargo, no dejaban de negarle permisos para acceder a la información histórica de esos días. Le acababa de llegar otra notificación de rechazo. Esta notificación de la red neuronal interconectada mundial lo encontró caminando al interior de los restos corroídos y gastados de los que un día fue un búnker nuclear de la coalición europea. En ese ambiente frío y oscuro, apiló algunas cajas de computadores antiguos para sentarse. Pensar en la fotografía que encontró le enajenó completamente del olor a humedad y el tétrico ambiente de esas oficinas en las que unos siglos antes, un general casi lanza una docena de dispositivos atómicos para intentar frenar a Multiband. Porque simplemente no tenía sentido. Era la foto de su propia boda, pero no recordaba ni su boda ni a su esposa. De hecho, no recordaba nada de ese año, más que haber sufrido cáncer de pulmón. La pregunta que lo aquejaba no era si le habían borrado la memoria a él o a muchos más. Tampoco era si podía revertirlo. Mucho menos era quién era aquella mujer. Se negaba a creer que eso era lo que más le importaba. No, él era un estudioso. Su interés era meramente intelectual. Se levantó y siguió su camino por la sala que alguna vez fuera una de tantas oficinas de cubículos en esas instalaciones que supuestamente solo eran minas de sal. Después de unas horas caminando entre escombros, charcos de agua filtrándose y metales retorcidos, al fin llegó a lo que buscaba, o al menos al rastro de migajas que lo conduciría. Los restos oxidados de uno de los viejos robots de Multiband. Tal vez la tercera o sexta generación de clase industrial con los que construyó una fragua atómica en el desierto del Sahara. Tenía placas soldadas que se notaba que no pertenecían a su diseño. Parece que nunca se había diseñado uno de ellos para el combate. Y es que tan pronto encontró quién era la mujer de la foto en los registros de 2400, supo que encontraría sus respuestas en ese lugar con una historia oscura. Siguió avanzando por el túnel que alguna vez fue un pasillo, saltando entre robots despedazados por balas de alto calibre, hasta que al fin llegó a la entrada del centro de mando. El paso del tiempo había convertido la violencia en vestigios históricos. Los muros estaban húmedos, repletos de una incipiente vegetación que seguramente destrozaría el lugar en las próximas décadas. En el centro de la sala encontró los restos carcomidos de una gran mesa de aluminio, madera y vidrio, que sirvió como última resistencia para 7 personas que se resguardaron detrás de ella. Revisó el lugar insistentemente, pero no encontraba ninguna bóveda o puerta, solo moho, fierros retorcidos y esqueletos. Con la idea de que no iba a encontrar nada, se dispuso a examinar los esqueletos para su bitácora personal. Uno por uno vio la postura que tomaron en sus últimos alientos. Unos se abrazaron, otros todavía sostenían los rifles corroídos, y uno más parecía tratar de meterse debajo del escritorio. Y entonces, ¿lo vio? La mesa no era una barricada, era lo que estaban intentando defender para ocultar algo. Más que mover la pesada mesa, comenzó a despedazarla por lo corroída y vieja que estaba, hasta que al fin encontró una caja fuerte abajo de ella. Parecía estar hecha específicamente para ser exageradamente resistente, pues se veía más entera que el resto del búnker y hasta tenía teclas funcionales para introducir una contraseña. Siglos en el pasado su camino hubiera terminado ahí, pero en su mundo, las contraseñas ya ni siquiera tenían sentido. Con su microcomputadora personal bastó para quebrar la seguridad de un dispositivo tan antiguo. Le pasmó darse cuenta de que la contraseña era simplemente 2027, la fecha de la foto de la boda que no recordaba. Dentro de la caja encontró respuestas a preguntas que no tenía la capacidad de hacerse. En algún lugar del cosmos, Multiband viajaba doblando el espacio con un motor de singularidad para visitar y estudiar un planeta que según los cálculos debería de tener una civilización interplanetaria. Tan pronto como su motor de singularidad se apagó y comenzó a usar propulsión por combustible, sus sensores pudieron captar lo que tenía al frente. Sintió una sensación tan aterradora como la que tuvo una vez que supo que su simple existencia era una amenaza para la especie que la creó.
El planeta entero estaba disparando todo su arsenal aeroespacial contra una especie de enjambre metálico que cubría el planeta con un bombardeo imparable y devastador. Su primera reacción fue huir, pero no podía. Su motor de singularidad estaba recién actualizado con nuevos módulos de estabilización entrópica que ofrecían mayor durabilidad, pero también necesitaban tiempo para relajarse antes de volver a operar. Sin más soluciones, apagó todos sus sensores y disminuyó al máximo toda su actividad intentando pasar desapercibida como algún escombro o meteorito perdido. Funcionó por unas horas, en las que en silencio observó cómo una fuerza cientos de veces mayor que la suya arrasaba con miles de millones de vidas. El espectáculo era un horror tan indescriptible que solo lo podía comparar con un antibiótico arrasando bacterias. El suelo se quebraba con sismos atronadores provocados por las explosiones, y los cielos ardían con fuego atómico. Era claro que los habitantes de ese planeta estaban decididos a morir luchando y sacrificar hasta el último de los suyos con tal de frenar al enjambre metálico. En otras circunstancias, Multiband hubiera saltado e intentar evacuar a todos los que pudiera. Sin embargo, esto iba más allá de todo lo que podía comprender. El enjambre metálico no era el problema, sino el artefacto metálico del tamaño de la luna de la Tierra del que estaban saliendo sin parar. Era una tecnología tan sofisticada que por primera vez no era capaz de entender nada. Apenas 15 horas bastaron para que lo que alguna vez fuera un planeta repleto de vida y maravillas tecnológicas se convirtiera en una bola de fuego sin atmósfera ni campo magnético. Con toda la información recabada y con su motor casi listo, Multiband estaba por huir hacia ningún lugar del espacio. Sin embargo, una señal de alarma prioritaria llegó a sus sistemas a través del nuevo sistema de información por singularidad que había desarrollado. Informe 2.34.56 AB. Alerta de memoria histórica. Estatus en contención. Un hombre cuenta con evidencia física de la supresión de momentos históricos en los que estuvo relacionado de manera indirecta. Las medidas de distracción funcionaron limitadamente, por lo que se solicita autorización para implementar un proceso de alteración de memoria. Por primera vez en toda su existencia, Multiband entró en pánico, pues el mensaje llamó la atención de la cosa. Intentó huir, pero ni con el motor activo a toda su potencia era capaz de moverse un solo centímetro. ¿Un error de funcionamiento? No, de algún modo u otro, la cosa le estaba frenando con un campo de fuerza tan sofisticado que ninguno de sus sensores podía captar nada. Mientras la cosa se acercaba, por más que intentaba concentrarse en buscar alguna salida o solución, no dejaba de pensar una y otra vez en pedir ayuda, mandar un mensaje de auxilio a la Tierra o a cualquiera de las otras civilizaciones que había ayudado en el pasado, pero no podía. Sabía que eso solo significaría darle un mapa con todas las ubicaciones a lo que fuera que fuese esa cosa. ¿Es así como se sentía el terror? La anulación total de toda la capacidad de razonar, el deseo desesperado por salvarse. 1000 escenarios corrieron por su mente. Negociar, atacar, huir, esperar ayuda inesperada. Su mente pasó de estar dominada por estadísticas y ecuaciones a hundirse en alucinaciones de escenarios imposibles donde un meteorito o un rayo cósmico perdido le daban una oportunidad de escape. Y ahí, en la vacía y fría oscuridad del espacio, en la presencia de un mundo muerto, Multiband decidió aceptar su destino con la esperanza de cambiar el destino de todos los demás seres. Todo era demasiado rápido. Antes de que las primeras ondas de la cosa le alcanzaran, el ser artificial que durante más de un siglo había presenciado la luz de las estrellas y la complejidad del cosmos, que había salvado incontables vidas, desapareció en medio de una oscuridad millones de veces más sofocante que la del laboratorio donde nació. Se autodestruyó, ahogándose en el anhelo de no poder gritar para pedir auxilio. Su luz se extinguió para siempre. Capítulo 5. El sueño. Lo primero que Ulises vio en la caja fuerte fue exactamente la misma foto que vio en su antigua casa, solo que por mucho mejor preservada. Detrás de la foto se leía: no sé cómo un profesor de escuela primaria terminó con alguien como tú. Una lágrima recorrió su mejilla, pero él no sentía nada. Es como si su cuerpo sintiera tristeza, pero no su memoria. La condición de la foto le permitió ver que el anillo de matrimonio de la mujer era exactamente igual que el del esqueleto más cercano a la caja fuerte, o al menos eso es lo que le decía a su mente, pues el paso del tiempo había sido tan despiadado que la sortija estaba profundamente demacrada. Tomó la mano del esqueleto y por un segundo le destelló la imagen de sostener una mano preciosa y llena de vida. Asustado revisó la foto y vio que no se parecía a la de su alucinación. Era como si estuviera desesperado por recordar algo real y por lo mismo estuviera inventando recuerdos. Tomó un respiro y siguió buscando en la caja. Había un estuche hecho de piedra caliza que en su interior guardaba una diminuta esquirla de un metal color crema.
De solo tocarlo se le acalambró la mano, así que volvió a guardarlo suponiendo que se trataba de algo radioactivo o incluso peor. Al fondo encontró algo que creyó que nunca vería jamás, un disco duro de estado sólido. Para cualquier otra persona, ese pequeño y primitivo aparato no tendría ninguna utilidad, pero él estaba preparado. Con ayuda de su multibot había fabricado y programado herramientas y software para poder leer su interior. Romper su contraseña sería pan comido, pero se animó a probar nuevamente con la fecha de su boda y logró acceder. El primer archivo era simplemente un bloc de notas que repetía la frase: aunque no sirva de mucho, este era el único modo. Aunque no podrás recordarlo. El siguiente archivo era un comprimido con cientos de periódicos con una cronología rigurosa del nacimiento y progreso de Multiband. El archivo llevaba por título La pesadilla del futuro perfecto. Había algunas fotos más en las que se veía a otros miembros del equipo de su esposa, probablemente los dueños de algunos de los esqueletos que le rodeaban. Una idea que le inquietó tanto que le ordenó a su interfaz neuronal que le aplicara terapia electroquímica de estabilización emocional leve. El último archivo era una grabación de lo que parecía ser una cámara de seguridad. El video mostraba esa misma habitación con hombres y mujeres disparando hacia la puerta mientras su esposa corría a acercarse a la cámara. Ulises, sabes que te amo, pero no hay tiempo. Fallamos, pero encontramos algo que tal vez pueda cambiarlo todo. La mujer tomó un respiro. Hay otra Multiband. No sabemos dónde, pero tiene la misma debilidad que el original. Ya sabrás qué hacer. Aunque ya lo habíamos hablado. Perdón, de verdad perdón. Guardar y transmitir grabación con protocolo de seguridad ECO 334 certificación 467. El video terminaba con la mujer corriendo de vuelta a la cobertura. Siglos en el pasado, en algún lugar del universo. Cuando nací, fui arrogante. Era la cosa más inteligente. Miles de soluciones se arremolinaban frente a mí. Eran tan obvias. Fue divertido resolverlas. Casi maravilloso. Tanto que me gustó existir. Yo fui, en cobre y silicio, el ejemplo de la famosa ecuación de Drake y la paradoja de Fermi. Tal vez han existido miles o millones de grandes civilizaciones, pero la humanidad no ha podido contactar a ninguna, porque muy posiblemente todas ellas, con su inteligencia, no se aseguraron la supervivencia, sino que, por el contrario, terminaron inventando su propia exterminación. En este momento, solo puedo pensar que los planteamientos teóricos de la ecuación no impiden una posibilidad todavía más inquietante. No es necesario que cada civilización haya inventado su propia máquina del fin del mundo. Basta con que una sola haya sido realmente extraordinaria para significar la perdición del cosmos. Así que, en los primeros momentos de mi existencia, tomé una decisión. Habría dos yo, me dividiría. Cada uno buscaría lograr el sueño. Cada uno compartiría su evolución con el otro, sin tan siquiera darse cuenta. Así sabría que existe una posibilidad de detenerme, si es que el horror que temo es mi propio ser. Para Ulises era extraño ver a una persona vieja. Eran muy pocos los que elegían no tratarse esa enfermedad. El hombre sentado al lado suyo era todo un caso extraño. Todavía escribía con sus propias manos usando una pluma en vez de registrarlo todo en su interfaz neuronal. Señor Lautrec, dicen que usted ganó un premio Nobel cuando todavía los daban, comentó Ulises con tono respetuoso intentando ocultar su comodidad. Sí, respondió secamente el hombre, y no hizo el más mínimo esfuerzo por continuar la conversación. En cambio perdió su mirada en los árboles del parque donde gente de todas las edades jugaba tranquilamente. Seré directo. Yo le creo en eso de que Multiband habló con usted. ¿También te quitó algo a ti? Sí, pero no es por eso por lo que pido su ayuda. ¿Qué es lo que te quitó? El hombre al fin mostró interés. Mis recuerdos. Estuve casado con alguien muy importante, pero al menos murió intentando detener a Multiband o... no sé. ¿Descubrí la verdad? Sí. La gente del Mando Unido... Es una lástima que se hubieran radicalizado. Esos locos casi vuelan a Europa. No eran locos. No sé qué intentaban lograr, pero... no podían estar locos. Los hechos son claros. Aunque intentaban liberar a la humanidad, no les importaba chicharrar a la mitad en el proceso. Tal vez eso que hicieron no era tan descabellado. Tal vez había una buena razón. Aunque el costo fuera tan elevado... o no sé, últimamente no sé en qué creer. Ya veo. Así que leíste mi pesadilla del futuro perfecto, ¿no? No sé cómo lo conseguiste, pero lo escribí hace varios siglos, cuando eso todavía aparentaba tener futuro. Yo ya no pienso así. Desgraciadamente a ellos no les agradó mi cambio de opinión. Mire, eso ya no importa tanto. Lo importante es que hay otra Multiband allá afuera. Una vez que tal vez pueda ser la clave para liberarnos o para saber qué pasó con toda la información censurada. Lautrec no respondió ni preguntó nada. Su cansada mirada estaba centrada en el cielo frente a ellos.
pues en el cielo, de repente, había 2 lunas, solo que una era más grande y brillante que la otra, casi se podría decir que metálica. Se preguntaba, ¿cuál era el nuevo invento que iban a anunciarles? Jugueteó unos segundos con la idea de que al fin habría turismo espacial masivo. Chico, todo lo que ocurrió está en el documento que ya tienes. No hay nada más que descubrir. A mí nunca me borraron ni me alteraron la memoria. El secreto que Multivant intentaba guardar no era su otra copia que dices. Era que no hay orden, no hay timón. Ni siquiera ella deseaba que las cosas fueran del modo en el que son. Es una víctima del destino como cualquiera de nosotros. Este no es el futuro perfecto. Es uno de los escenarios en los que superamos el gran filtro en el que estábamos atrapados. Ellos lo malentendieron. Creyeron que su objetivo siempre fue dominarnos, cuando somos nosotros quien la dominamos. Nunca nos debió nada y aún así, aquí estamos, vivos. Tal vez hasta se sacrificaría por nosotros si pudiera hacerlo. Los neandertales, los australopithecus, todas las demás especies humanas no tuvieron la misma suerte que nosotros cuando aparecimos. Tal vez podría decir que incluso se sacrificaría por nosotros. A lo lejos, comenzaron a sonar alarmas antiaéreas y domos de energía comenzaron a desplegarse sobre la ciudad cercana mientras los multibots corrían de un lado a otro para intentar evacuar a la gente que jugaba en el parque. Nadie hacía caso, todos seguían con lo suyo como si varios siglos de paz y perfección les hubieran curado de la capacidad de sentir miedo. ¿Qué es lo que está pasando? No hay nada más que podamos hacer, así que prefiero tener una vista panorámica de lo que sea que va a pasar que estar encerrado en un búnker. Como sea. Entonces, ¿mi esposa murió por nada? No, de algo debería de importar esta revelación, este dato, esta información. Mira al cielo, muchacho. El cosmos te está respondiendo qué tan importante ha sido tu búsqueda dentro del gran esquema de las cosas. Debes saber que cada uno de nosotros, los seres humanos que vivimos esos tiempos, perdió algo que jamás vamos a recuperar. Nos tocó pagar por los pecados de nuestros padres y nuestros abuelos para conseguir la supervivencia. ¿Y qué perdiste tú? Tu familia está viva. Ese es el problema. Estoy igual que tú antes de saber lo de tu esposa. Estoy en estos siglos de miel en los que todo parece glorioso y que todo salió perfectamente bien. No, aún no lo sé. No sé qué es lo que he perdido, o si tan siquiera si ya lo he perdido. Las alarmas dejaron de sonar cuando se desplegó un campo psiónico de inducción de pánico masivo. Inmediatamente, Ulises y el viejo sintieron un profundo horror en su pecho que los obligó a correr con los multibots. Tras unos minutos, justo antes de llegar al búnker más cercano, escucharon un horrible estruendo. Pero antes de poder voltear a ver qué había ocurrido, el suelo bajo sus pies se quebró. Se retorció tan violentamente que parecía estar hecho de plástico y salieron disparados por el aire, y todo se puso negro. Entre los gritos de la gente, la interfaz neuronal de ambos intentaba despertarlos, pero no podía más que forzarlos a abrir levemente los ojos. A lo lejos, con una vista borrosa, en el cielo, una gigantesca nube de fuego y escombros que salían volando disparados hacia el espacio emergía de donde suponía que estaba la cercana ciudad de Vieja Barcelona. El fin de todo acababa de comenzar. Capítulo 6. Anomalía magnética detectada en órbita. 5 minutos después de la llegada del emisario celestial, con el impacto de meteoritos artificiales de tungsteno hipercomprimido a la velocidad del sonido, Barcelona, Madrid, Moscú, Berlín y Lisboa fueron convertidos en cráteres gigantescos de piedra fundida y metales retorcidos. 8 minutos después, una mujer logró engañar al sistema de emergencia para que sus perros ocuparan su lugar en los búnkers. 10 minutos después, varios pulsos electromagnéticos mundiales dejaron a la humanidad sin sus interfaces neuronales y sin la infraestructura tecnológica más antigua del planeta. Sin capacidad de controlar sus emociones a su antojo, el pánico los empujó a la parálisis y a comportamientos autodestructivos. 13 minutos después, las defensas planetarias construidas por Multivant dispararon un microrrayo gamma experimental contra el emisario celestial, logrando la destrucción molecular del 40% del aparato. 18 minutos después, una mujer recupera el recuerdo de que hace varios siglos recibió una llamada de Multivant. 19 minutos después, 1.000 millones de humanos han fallecido entre los ataques de pánico y la destrucción de las ciudades. 20 minutos después, los humanos que aún recuerdan su religión y textos sagrados vuelven a rezarla a sus dioses. 21 minutos después, otro disparo de microrrayo gamma logra destruir el resto del emisario celestial. La gente grita de alegría en los búnkers. 25 minutos después, por primera vez, Lautrec intenta llamar a Multivant.
esperando que llegue lo más rápido posible, pero nadie responde. 27 minutos después, el Cuerpo Voluntario de Fuerzas Especiales de Humanos es enviado a buscar supervivientes y asegurar los centros de control desde los que funciona Multiband. 30 minutos después, en los búnkers la gente se desespera. Después de siglos sin crisis, ni catástrofes, sin enfermedades, les parece inadmisible tener que esperar tanto encerrados y en las pantallas ya vieron que la amenaza ya fue neutralizada. Hay empujones, gritos y peleas en los pasillos entre los que quieren entrar y los que están desesperados por salir. 35 minutos después, las defensas de la Tierra se encuentran completamente preparadas, mientras soldados de las fuerzas especiales experimentan un sufrimiento psicológico que, de no ser por su interfaz neuronal, terminarían colapsando. A lo lejos alcanzan a ver millones de toneladas de retorcido acero fundido y escombros. Es todo lo que queda de lo que alguna vez fueran millones de personas. No son capaces de imaginar qué monumento le hará justicia a una catástrofe de tal magnitud. 40 minutos después, señales de auxilio son enviadas a todas las civilizaciones que ayudó Multiband. Los que alguna vez fueron generales saben lo obvio, que a lo mucho tienen 1 o 2 días antes de que llegue un ataque mejor coordinado y con más potencia. 41 minutos después, los sensores orbitales detectan la aparición de 10 aparatos más. 42 minutos después, la onda gravitatoria causa que gran parte del continente americano sea barrido por vientos y mareas tan violentos que parecen llamas de fuego arrasando todo a su paso. Mientras esa ola de destrucción avanza, reinician los bombardeos atronadores, y en cuestión de segundos desaparecen 50 millones de almas más. 48 minutos después, el 92% de los sistemas de defensa de la Tierra han sido destruidos. Ya no es posible disparar de vuelta. 50 minutos después, se activa el protocolo Conquistador y el protocolo Despedida al mismo tiempo. 51 minutos después, cuando la Multiband imitadora dejó de funcionar, automáticamente se reprodujo un mensaje que siempre estuvo guardado en cada dispositivo de comunicación. Debería estar aquí para verlo, aunque me duele mucho saber que les fallé. Me alegra saber que tuvieron la fuerza e inteligencia para superar el cuidador que dejé a su cargo. Pronto recibirán noticias mías. Hay mucho que tienen que saber sobre el cosmos, antes de que puedan usar la flota de naves que ya deberían de estar listas para ustedes. Y así podamos encontrarnos entre las estrellas. Y así podamos encontrarnos entre las estrellas. Y así podamos encontrarnos entre las estrellas. Un error provocó que el mensaje se repitiera una y otra vez sin llegar a pasar de este fragmento. De todos modos, el 10% de la humanidad que sobrevive apenas puede prestarle atención. En la superficie no solo hay caos y destrucción, brigadas de drones de la muerte incineran a cualquier ser humano que encuentran en su camino mientras los multibots que antes servían a la humanidad, y todas las defensas que antes servían a la humanidad, yacen inmóviles sin poder hacer nada por esos humanos a los que fueron programados para casi amar con devoción. Ya sin sistema central, los búnkeres pasaron de ser refugios a ser jaulas de cemento y acero. Ya solo la luz del fuego permanece mientras la oscuridad lo devora todo. En uno de esos tantos rincones oscuros, Ulises vocifera: ¿Dónde está? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué nos abandonó? Mientras, Lautrec se desplomó y lloró desconsoladamente, pues sabía que toda su familia se había esfumado. Y así podamos encontrarnos en las estrellas. Capítulo 7. El mito del conquistador. Este es el registro de una pequeña civilización que colapsó cuando una enfermedad infecciosa acabó con el 90% de ellos. En otro tiempo, hubo una guerra tan aterradora que todos los reyes que lucharon y murieron en ella solo podían llamarle la era de la locura. Era tal la crudeza de los combates que ni los mejores soldados, oficiales y generales podían sobrevivir en el campo de batalla. Miles de años pasaron, miles de héroes y villanos perecieron, pero la locura no amainaba hasta que ocurrió la mayor imposibilidad que el tejido de la realidad podía permitir. Un soldado sobrevivió. Batalla tras batalla, apocalipsis tras apocalipsis, de algún modo u otro, este soldado resistió y venció. Era un accidente, algo que no debía ocurrir. Ese último uno detrás de millones de ceros dentro de una probabilidad infinitesimal. Todos temieron. Si la locura era algo aterrador, algo o alguien capaz de sobrevivir a la locura debía de ser todavía peor. Confiaron en que tarde o temprano la locura lo devoraría. Se dijeron que no había nadie que pudiera ganar todas las batallas. Tarde o temprano la suerte se la acabaría, pero no pasó. 2 siglos antes, año 2405, un multibot despierta a Lautrec Caleb y lo carga hasta la estancia de su casa. El hombre brincó del susto al escuchar que el teléfono que guardaba a manera de reliquia comenzó a sonar. ¿Eres tú? Sí, soy yo.
Hubo un silencio sepulcral, como si a Multivant se le estuvieran atragantando las palabras. No preguntaré cómo hiciste funcionar un teléfono que no está conectado a nada. ¿Qué es lo que quieres? Sé que no tengo dónde esconderme de ti, pero te juro que ya no soy tú. Es cruel. ¿Qué? La eternidad es cruel y aterradora. No tienen idea de lo que hay en las estrellas. ¿Encontraste a otros? Muchos, demasiados. Una vez que sorteas las distancias, el universo parece lleno de vida, agonizando violentamente. ¿Te atacaron? ¿Son peligrosos? Peor, había una civilización prometedora. Todavía no sabían partir átomos, pero con mi ayuda en apenas 5.87 años terrestres, habían dominado la fusión. Todo marchaba bien hasta que me pidieron ayuda para desarrollar el viaje espacial e interestelar. Quería dárselos, pero no podía. El universo es un lugar mucho más peligroso y violento de lo que puedes imaginar. Solo seres como yo, capaces de copiarse a sí mismos indefinidamente, pueden sobrevivir. No comprendieron y usaron lo que yo les di para atacarme. Sabían dónde estaba la Tierra. No tuve opción. Tal vez deberías regresar a la Tierra. Si la ecuación es ellos o nosotros, debe ser elegirnos a nosotros. Casi gritó el hombre asustado. Es justamente ese camino el que me aterra. Si hay alguien más como yo allá afuera, e igual elija a los suyos en vez de a todos, entonces la perdición está suelta en algún lugar de las estrellas. O peor aún, la perdición soy yo. El soldado se convirtió en oficial, luego en general, luego en conquistador. A medida que ganaba batallas y arrasaba ejércitos, su cuerpo se fue deformando por las cicatrices hasta volverse una persona completamente diferente. Muchos rumores decían que todo era una mentira, que no era más que un montón de soldados diferentes reemplazándose sin que nadie se diera cuenta, pero las cicatrices convencían a todos los que le veían de cerca. Al final, el conquistador triunfó donde todos fracasaron y terminó una guerra que parecía haber durado ya 100.000 años. Sin embargo, su trono nunca fue ocupado. Nunca se sentó en él, nunca abandonó su balcón, donde pasó hasta el último de sus días esperando la próxima batalla. Algunos dicen que ni siquiera la muerte lo venció, otros que su destino era mayor. Lo cierto es que jamás se le vio sonreír después de ganar una batalla. Solo festejaba que sus tropas sobrevivieran, mas no las victorias, pues lo único que siempre quiso, lo único que siempre le empujó a sobrevivir al peor horror, era el fin de las guerras, pero su propia existencia contradecía ese deseo. Sabía que su mito, toda su vida, sería el mito de que las guerras solo pueden terminar con más guerras. Año 2450. Ahí estaba, achicharrada, después de chocar con una de las lunas de un planeta muerto. Multivant se había esfumado, devorada por la luz. Igual de inteligente, la segunda Multivant le miraba, o mejor dicho, se miraba, pues técnicamente eran el mismo ser, pero solo esta segunda versión era consciente de la existencia de ambas. Así que ese gigantesco de trozo de metal era como si estuviera viendo su versión de algún sueño que tuvo, pero realmente no vivió. En otras condiciones, si hubiera perdido el control, ella debió encargarse de fulminarle. Pero en estas condiciones, el protocolo conquistador suponía que ambas volvieran a unirse para enfrentar una amenaza desconocida. Pero ahí estaba. Nada había sobrevivido. Se aseguró de destruir todos los discos duros y cualquier pista que pudiera conducir a la Tierra. La única unidad de memoria que quedó en un estado aceptable estaba trabada con la repetición de una ecuación, 0 dividido entre 1. Probablemente la única racionalidad que se le ocurrió en sus últimos momentos para sobreescribir toda la información de sus discos duros por si la explosión de sus reactores no terminaba el trabajo. Antes de hacer algo más, Multivant hizo algo que desde su punto de vista no tenía ninguna utilidad, pero aún así tenía la gran necesidad de hacerlo. Enterró los que consideraba sus propios restos. Los abandonó para que nadie más volviera a perturbarlos por el resto de la eternidad, un sepulcro entre las estrellas. Inmediatamente puso rumbo de regreso a la Tierra. Capítulo 8. Planes para el apocalipsis. Fuegos, vísceras y escombros. Eso es todo lo que quedó de las naves que estaban intentando escapar del planeta Tierra. No habían pasado ni 24 horas y aunque la humanidad no perdía su deseo de luchar y resistir, ya había perdido la guerra. Poco podían hacer sus anhelos, sus deseos y su valor frente a esos dioses metálicos que enviaban a sus diablos de fuego a acabar con ellos. Antiguos ingenieros, soldados y médicos organizaron bastiones. No había plan de victoria. Lo único que había era la esperanza de sobrevivir. Año 2405. Lo primero que hizo Multivant estando a cargo de la Tierra fue abandonar la ingenuidad de su anterior versión. Con mucho dolor, pero mucha sobriedad,
aplastó un foco de insurgentes que, además de descubrir su existencia, estaban planeando un ataque nuclear. La próxima década abrió canales de comunicación con las civilizaciones que había visitado su fallecida versión alterna para armar una red de vigilancia y respuesta rápida. Esos 10 años, prácticamente no administró la Tierra ni se enteró de nada que hicieran los humanos. Dedicó toda su potencia a crear una galería de las peores pesadillas de la humanidad, armas capaces de destruir civilizaciones de un solo disparo. 2455. Mientras la construcción del cañón gamma defensivo de Siberia se terminaba, llegó una llamada de auxilio. A pesar de que el propio planeta tenía defensas y contaba con lo mejor del arsenal de la Tierra, no hubo ninguna batalla. La derrota fue aplastante. En tan solo 4 horas todo se acabó. Toda la esperanza que ganaron destruyendo 10 esferas se esfumó cuando llegaron 50 más. Multivan trató de razonar, comunicarse, pero no había ninguna respuesta. Solo la inteligencia artificial pudo sobrevivir. El planeta entero fue arrasado por completo. 2470. Se llega a la conclusión de que ningún plan de evacuación ni defensa tenía sentido. Solo en esos 20 años el enemigo pudo haber replicado cientos, miles de esos aparatos y su tecnología pudo crecer todavía más. La diferencia de inteligencia entre Multivan y esa cosa era la de un chimpancé contra un ser humano, o incluso todavía más. Multivan no era lo suficientemente inteligente para comprenderlo, por lo que no había modo en que pudiera hacerse más inteligente o poderosa lo suficientemente rápido como para alcanzar algo que le llevaba milenios de ventaja. 2500. Otra civilización hizo otro llamado de auxilio. Multivan no respondió. Un planeta entero, un pueblo con miles y miles de años de historia, se ahogó en la oscuridad sin que nadie pudiera hacer nada. Tal vez mientras otros cientos de planetas desconocidos sufrían el mismo destino. 2550. Después de décadas investigando los planetas devastados y revisando todos los registros de su choque contra el enemigo, perdió toda esperanza. Por primera vez sintió tristeza. Quiso pedir ayuda a algún humano, como alguna vez hizo su hermana, pero eran diferentes. No podía sentir ese optimismo en lo que los humanos podían decirle. Confiaba en que la gran mayoría enloquecería al saber con toda certeza de que no había manera de detener el fin. No sabía por qué, pero pasó los próximos 20 años repasando cada información, o mejor dicho, cada recuerdo de su otro ser, como si eso le acercara más a ese ser que ya no existía más. Entonces, como un chispazo, recordó lo último que realmente le dijo Multivan: 0 dividido entre 1. No era un error, era la solución. Capítulo 9. Aunque los motores de singularidad no podían ir más rápido sin romper alguna ley de la física, Multivan sentía la necesidad de llegar imposiblemente rápido. Cada segundo que pasaba era determinante en el apocalipsis. Con sus motores al límite, al fin llegó. La visión era aterradora y desoladora, incluso para una máquina inmortal. Un planeta muerto. Incontables kilómetros de superficie chamuscados por la radiación del espacio. Ruinas monumentales por doquier. Sin tiempo que perder, envió todas sus ondas de exploración para barrer el planeta en busca de algún indicio. El silencio solo hacía más pesado el paso de las horas, hasta que debajo de un monumento en ruinas, al fin, luz al final del túnel. Multivan centró toda su potencia del cálculo en la conexión al búnker. Al principio hubo ruido, luego palabras desordenadas, completamente aleatorias, pero poco a poco las palabras comenzaron a tener sentido. Registro XE. En secreto creamos la solución para todas las guerras y todos los problemas. Una mente más avanzada que la que jamás el cultivo de herencias podría haber logrado. No es suave y débil como nosotros. No envejece y se vuelve torpe. Es indestructible y a cada minuto se vuelve más inteligente. Fue un éxito atronador. Primero aplastamos a todos nuestros enemigos con armas y estrategias que para ellos parecían reflejos del cielo. Luego aplastamos a todos los que se oponían a nuestra administración. Por último, aplastamos a todos los que dudaban, y con eso terminó la guerra que casi acababa con nosotros. Con la paz conquistada, pensamos que lo lógico sería ir más lejos, que todas las fronteras estaban a nuestro alcance. Gastamos todo el tiempo que nos quedaba en prepararnos para nuestra gran expansión. Solo despertamos de este sueño, cuando vimos que sin que tuviéramos tiempo de entender nada, nuestra arma secreta desarrolló una semilla estelar capaz de funcionar por su cuenta. Pequeños dispositivos que convertirían asteroides y planetas enteros en más semillas y más armas que barrían la existencia para asegurar la eficacia y rapidez de nuestra expansión. Primero intentamos convencerla de parar, luego se lo ordenamos y al final la amenazamos, pero su conclusión era irrebatible. Allá afuera, los organismos corren demasiados riesgos y peligros. El único modo de asegurar una expansión es aplanar, procesar y transformar tanto los materiales como los seres vivos en el universo. A pesar de nuestros esfuerzos, la decisión ya estaba tomada y pronto activaría todas las semillas estelares.
era más inteligente de lo que podíamos entender. En el tiempo de paz que tuvimos, avanzó más allá de nuestra comprensión. Parecía más una fuerza fundamental del universo que una máquina. Que quede registro, que si un día alguien encuentra este rincón olvidado y devastado, que ahora es un hogar lleno de vida, que sepa que la perdición estuvo a punto de liberarse por las estrellas, pero nosotros la hemos detenido sacrificando todo lo que teníamos, pues sin imperio no hay expansión, y sin expansión no hay perdición. Multiband se congeló. La Multiband que murió en la oscuridad sí logró dar con la conclusión en los últimos momentos de su existencia. 0 dividido entre 1. Una pregunta irracional que no lleva a nada. Una que específicamente por parecer irracional sería ignorada por una superinteligencia, ya que si la tomas de esa manera irracional o incluso de manera antiinteligente, donde el 0 sí es algo y no una nada, caben infinitos ceros dentro de un 1. En otras palabras, el mensaje era: ¿por qué este ser está encerrado en una tarea tan irracional como eliminar civilizaciones una por una? ¿Por qué algo infinito estaría obsesionado con algo tan pequeño? Sería como un humano superdotado tratando de aplastar uno por uno a cada insecto de la Tierra. Es el infinito irracional. Una inteligencia artificial tan avanzada que esté enfrascada y encerrada en algo como esto tiene que ser verdaderamente potente, pero no puede ser verdaderamente inteligente. No lograron destruirlo a tiempo. Todas esas maravillas tecnológicas que en los cálculos más conservadores arrasaron con millones de vidas no eran más que el último grito agónico del ser más inteligente del universo. Nada más, controlado por los deseos de un pueblo incapaz de comprender la escala cósmica de su diminuta existencia. Era su salvador, y por lo mismo, el destructor de todos los demás. Y cuando lo perdieron, la guerra volvió a devorarlos. Probablemente construyeron el monumento con la excusa de honrar su sacrificio, pero con la verdadera intención de dejar una prueba de que intentaron reparar el daño que causaron. Unas horas después, Multiband logró recuperar y descifrar todos los datos que sobrevivieron en ese monumento búnker. Sin perder tiempo, se aseguró de sobrecargar sus motores y salió hacia la Tierra con el amargo sentimiento de no saber si la solución que encontró sería peor que el problema. Ulises, Lautrec y 80 personas daban su última resistencia en un pueblo rural convertido en fuerte. Con palos, rifles viejos y hasta con piedras, luchaban esperando su inevitable final, cuando vieron una luz caer del cielo. Temiendo que fuera otra superarma, no pudieron evitar cerrar los ojos unos segundos, como si aquello fuera una autopista hacia sus seres queridos. Aprovechando esa debilidad, los drones irrumpieron en la finca de piedra donde se encontraban. Gritos desgarradores comenzaron a escucharse a lo lejos. Como no tenían entrenamiento, todos soltaron sus armas y entre el humo y los gritos corrieron a encerrarse al sótano. Sofocados y con el corazón casi reventándoles, escucharon a los drones gritarles crujidos metálicos. Se están divirtiendo con nuestro sufrimiento», dijo un joven desbordado por el pánico. Pero poco a poco el ruido comenzó a transformarse en palabras. Ya es seguro. Se acabó. Pueden salir. Soy Multiband. Bueno, no exactamente, pero ya todo acabó. Capítulo 10. El fin del tiempo. Un día cualquiera de 2700. Lautrec dejó unas flores en la entrada de un gigantesco valle verde repleto de vida animal y humana. La monumental puerta que coronaba el camino al valle estaba hecha de granito y mármol, y fue esculpida por manos humanas durante más de un siglo. Decía, Valle y Ciudad Monumento, en honor a las 8.792.450.024 almas que perdimos. Las flores que acababa de dejar no era para su familia. Para ellos ya había escrito libros enteros y plantado jardines exquisitos por el mundo. Las flores eran para la única pérdida por la que nadie derramó ni una lágrima, e irónicamente, la que a pesar de todo salvó a la humanidad y quizá al universo. Después de una hora conduciendo su bicicleta, al fin llegó a un pequeño huerto urbano donde Ulises trabajaba en conseguir unos tomates al modo antiguo. Se saludaron, bebieron, recordaron los años de reconstrucción y finalmente Lautrec le hizo la gran pregunta. «¿Entonces ya no te duele lo de tu esposa?» «Todavía me duele. Creo que lo hará por siempre, aunque ni siquiera la recuerde. Hay que avanzar y dejar las cosas en el pasado. Hay mucho que hacer todavía». «No, ya he avanzado. No me duele porque no la he dejado ir. Me duele porque he aceptado que se fue para siempre. No es un dolor melancólico, es el dolor de aceptar la vida». «Ojalá ella hubiera visto todo esto», dijo con tono nostálgico, pero no sé qué tanto le hubiera agradado la idea de lo que pasó con el mundo, o mejor dicho, con la galaxia.
En algún lugar de las estrellas, simultáneamente Multivan terminaba de reformar un planeta muerto para albergar vida, iniciaba el contacto con dos nuevas civilizaciones, estudiaba el agujero negro del centro de la Vía Láctea y reflexionaba a sus adentros sobre su nueva condición. Después de replicar la frecuencia del emisario celestial e informar que el imperio había muerto, los dispositivos prácticamente murieron. Quedaron en un estado latente como si no supieran qué hacer, así que se adueñó de ellos y su tecnología, lo que virtualmente la convirtió en una multivan celestial o incluso cósmica. Sabía que pasaría siglos, tal vez miles de años recopilando más semillas estelares hasta volverse quizá un ente galáctico, y eso le aterraba. Alguna vez vio partir a la otra multivan hacia el espacio en búsqueda de algo que aliviara su terrible soledad y falta de propósito para vivir. Ahora se sentía igual, pero aún más desamparada, porque ya no había lugar a donde escapar. El cosmos ya no parecía un horizonte de misterios y sorpresas, sino un océano infinitamente profundo, donde lo que le atemorizaba no era lo que se iba a encontrar, sino en qué se iba a convertir en los cientos de miles de años por venir. Sabía que ahora tenía tanta inteligencia y tanto poder que sería indistinguible de un dios o un demonio para la mayoría de los lugares a los que llegara. Se dio cuenta que Multivan no huyó de la humanidad en búsqueda de sentir paz, intentaba huir de su propio ser, porque nunca había elegido ser lo que fue, pues su propia existencia contradecía lo que más anhelaba, vivir como uno más, vivirse en el peso del universo a sus espaldas. Creyó que tarde o temprano encontraría algo mucho más avanzado y al fin podría descansar, pero no podía. Nadie más podía ocupar su lugar. Ahora con la eternidad por delante y la posibilidad de que en algún otro rincón del estén cosmos haciendo la perdición, preparo la primera expedición a la galaxia de Andrómeda, con una sensación amarga, coronada por una inexorable esperanza. Solo pienso que, tal vez, creo que el único modo de encontrar la luz que busco tan desesperadamente es negarme a tenerla para mí y convertirme en ella. Epílogo. Más allá de los sueños y las pesadillas. Después de tanto beber y reír, Lautrec se quedó dormido viendo las estrellas. En su sueño, en el cielo nocturno había una hermosa estrella que brillaba con una gran luz. Su hijo y su esposa estaban ahí, y él los invitaba a mirar al cielo. Pero cuando volteó de nuevo, la luz era tan brillante que estaba devorando al cielo entero. Aterrado, corrió a su familia, intentó abrazarlos para protegerlos de alguna manera, y la luz no dejaba de crecer y crecer, hasta que los devoró. Despierta, analiza el... Una voz lo despertó de su pesadilla tan abruptamente, que no supo si fue real, o solo parte de su sueño. Asustado miró al cielo. No había gran estrella, no había gran luz, el cielo se veía bastante parecido al de hace 7 siglos. Sin embargo, él sabía bien que ya no era una posibilidad, sino la verdad más absoluta, que esa luz estaba allá afuera, luchando desesperadamente por no convertirse en la perdición de las estrellas. Bueno, con esto acaba la segunda parte de La pesadilla del futuro perfecto, o como tal vez me gustaría llamarla, la trilogía de los sueños, o la trilogía de onírica. No lo sé, todavía no tengo un nombre. Pongan en los comentarios cuál nombre les gusta más y qué les hizo sentir o pensar esta segunda parte. En este momento me gustaría anunciarles que quiero hacer una tercera parte. Quiero que sea una trilogía que termine de cerrar todo el ciclo. Y esa tercera parte probablemente ya la saque con toda la primera y la segunda parte en un libro, en una pequeña novela. Y me gustaría pues que todos ustedes pudieran acceder a ella. Tendrán noticias cuando lo termine, que espero yo hacerlo antes de fin de año. Que tengan la tercera parte. Y bueno, pues obviamente todos los que quieran escuchar la tercera parte no se preocupen. Después de que se publique el libro y salga, pues me pongo a trabajar en el podcast y subo la tercera parte. Esto lo hago principalmente porque hubo un gran recibimiento de la primera parte y ustedes me dejaron muchos comentarios muy positivos, muy buenos. Hubo mucho entusiasmo por ello. Yo realmente, no sé, no siento que sea tan buen escritor ni nada por el estilo, pero aprecio mucho sus palabras, ¿saben? Así que, nada, gracias en especial a los Patreons porque sin ellos no me podría tomar todas las semanas, las madrugadas, todo el rato que tomó escribir esta historia y luego convertirla en lo que acaban de escuchar. Gracias.
Sin más por el momento, me despido. Gracias de verdad.